Mientras yo enterraba a mi marido sola, mi familia festejaba al otro lado de la ciudad. El viento helado golpeaba mi rostro empapado en lágrimas mientras sostenía un ramo de claveles blancos frente a la tumba de Fernando. El cementerio estaba completamente vacío, solo el sonido de la tierra cayendo sobre el ataúd de caoba rompía el silencio sepulcral. En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Mauricio, mi hijo mayor. Pensé que finalmente me daría una explicación por su ausencia, pero cuando leí sus palabras, sentí como si me clavaran una daga en el corazón. Deja de ser tan dramática, mamá. Mi esposa necesita el dinero para la boda de sus sueños. Se refería al fideicomiso de $800,000 que Fernando había dejado. $800,000 que mi esposo había ahorrado durante décadas trabajando día y noche en su taller mecánico, sacrificando vacaciones y lujos para asegurar nuestro futuro. Soy Karina, tengo 68 años. Y después de 42 años de matrimonio, acabo de descubrir que para mis propios hijos soy menos importante que el dinero. Fernando murió de un infarto fulminante hace 3 días, y en lugar de estar a mi lado consolándome, Mauricio y su esposa Melissa estaban probando pasteles en la pastelería más exclusiva de la ciudad. Jorge, mi hijo menor, ni siquiera había respondido mis llamadas. La última vez que hablé con él fue cuando le conté que su padre había muerto. Solo dijo: «Qué lástima, mamá», y colgó. Después supe por una vecina que estaba jugando golf con sus amigos esa misma tarde. El pastor terminó su oración y se acercó a mí con compasión. «Señora Karina, ¿está segura de que no quiere que esperemos un poco más? Tal vez sus hijos están en camino». Le agradecí con una sonrisa amarga y le dije que procediera. Sabía que no vendría nadie. Mientras caminaba hacia la salida del cementerio, recordé las últimas palabras que Fernando me susurró en el hospital antes de que su corazón se detuviera para siempre. «Karina, mi amor, cuida ese dinero. No dejes que nadie se aproveche de ti». En ese momento pensé que se refería a extraños. Jamás imaginé que hablaba de nuestros propios hijos. Llegué a casa y la encontré tal como la había dejado 3 horas antes, llena de flores que habían enviado los vecinos y amigos, pero vacía de familia. Ni una sola corona de parte de Mauricio o Jorge. Ni siquiera una llamada de condolencias de Melissa, quien siempre había sido fría conmigo, pero nunca imaginé que llegaría a este nivel de crueldad. Me senté en el sillón donde Fernando solía leer el periódico cada mañana y volví a leer el mensaje de Mauricio. Había más texto. Melissa ya reservó el salón del Hotel Grand Palace. La boda será en 6 meses y necesita $50,000 solo para el vestido. No seas egoísta, mamá. Papá habría querido que fuéramos felices. Mis manos temblaron de indignación. ¿Egoísta? Yo, que había trabajado limpiando casas durante años para ayudar a pagar la universidad de Mauricio. Yo, que había cuidado a Jorge cuando estuvo hospitalizado con neumonía y Mauricio no movió ni un dedo para ayudar. Yo, que siempre había puesto a mis hijos antes que a mí misma. El teléfono sonó. Era Melissa. Contesté esperando al menos unas palabras de condolencia, pero su voz sonó firme y calculadora. «Karina, sé que estás pasando por un momento difícil, pero necesitamos hablar sobre el dinero de Fernando. Mauricio y yo hemos estado planeando nuestra renovación de votos y...» «¿Renovación de votos?», la interrumpí. «Pensé que era para la boda de tus sueños». «Bueno, es lo mismo. El punto es que necesitamos acceso al fideicomiso inmediatamente. Ya hice citas con floristas y el organizador de eventos más exclusivo de la ciudad. No podemos perder esos depósitos». La sangre se me subió a la cabeza. «Melissa, mi esposo murió hace 3 días. Ni siquiera vinieron al funeral». «Ay, Karina, no seas tan dramática. Fernando ya no está sufriendo. Nosotros seguimos vivos y tenemos planes. Además, ese dinero no te sirve de nada a tu edad. Mauricio es tu hijo mayor, tiene derecho a esa herencia». Colgué el teléfono sin decir una palabra más. Mis manos temblaban de rabia y dolor. En ese momento comprendí que la muerte de Fernando no solo había destrozado mi corazón, sino que había revelado la verdadera naturaleza de las personas que creía que me amaban. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Fernando preguntándome por qué nuestros hijos no habían estado en su funeral. Me levanté a las 3 de la madrugada y fui a la cocina a prepararme un té de manzanilla, pero mis manos temblaban tanto que derramé agua hirviendo sobre el mostrador. A las 6 de la mañana, cuando apenas estaba amaneciendo,
Mauricio tocó la puerta. No había dormido en toda la noche, tenía ojeras profundas y su ropa estaba arrugada. Pensé que había venido a disculparse, que finalmente había reflexionado sobre lo que había hecho. Qué ingenua fui. Mamá, necesitamos hablar sobre el testamento de papá, fueron sus primeras palabras. Ni siquiera un buenos días o un ¿cómo estás después del funeral? Solo dinero, siempre dinero. Buenos días, Mauricio. ¿Cómo has estado? Le respondí con sarcasmo, pero él no captó la indirecta. Muy mal, mamá. Melissa no ha dormido en toda la noche preocupada por la boda. Ya pagamos $15,000 de adelanto al organizador de eventos y otros $20,000 al fotógrafo. Si no confirmamos el resto de los pagos esta semana, perdemos todo el dinero. Me quedé mirándolo incrédula. Tu padre murió hace 4 días, Mauricio. ¿En serio tu única preocupación es una fiesta? No es solo una fiesta, mamá. Es la renovación de votos más importante de nuestras vidas. Melissa merece tener la celebración que siempre soñó. Papá habría querido vernos felices. Tu padre habría querido que estuvieras en su funeral, le respondí con voz quebrada. Habría querido que consolaras a tu madre en el momento más difícil de su vida. Mauricio se pasó las manos por el cabello, visiblemente irritado. Mira, mamá, ya hablamos de esto. Melissa tenía una cita importante con la modista. El vestido que eligió cuesta $45,000 y solo había una fecha disponible para la prueba final. No podíamos perder esa oportunidad. $45,000 por un vestido. Las palabras salieron de mi boca como un grito ahogado. Es de seda italiana con incrustaciones de cristales Swarovski color marfil. Melissa investigó durante meses para encontrar el diseño perfecto. Además, el velo cuesta otros $8,000. Es de encaje francés auténtico del siglo XIX. No podía creer lo que estaba escuchando. Mientras yo lloraba la muerte del hombre que había sido el amor de mi vida durante 4 décadas, mi nuera estaba gastando fortunas en trapos para lucirse frente a gente que probablemente ni siquiera nos conocía realmente. Mauricio, tu padre trabajó 60 horas a la semana durante 30 años para ahorrar ese dinero. Se saltaba comidas para no gastar en restaurantes. Usaba la misma camisa de trabajo hasta que se le hacían agujeros. Y tú quieres tirarlo todo por una fiesta de un día. No es tirar el dinero, mamá. Es una inversión en nuestro futuro. Melissa tiene contactos muy importantes que van a asistir. El esposo de su prima es socio de una firma de abogados muy prestigiosa. Si causamos buena impresión, podrían ofrecerme un trabajo mucho mejor que el que tengo ahora. ¿Y qué hay de Jorge? Él también opina que debo entregarles toda la herencia de su padre. Mauricio desvió la mirada incómodo. Jorge está de acuerdo conmigo. De hecho, él también necesita dinero. Quiere comprar una camioneta nueva para su negocio de jardinería. Pensamos que podrías darle unos $50,000 y el resto para nuestra celebración. Hablan de mí como si ya estuviera muerta. La pregunta salió cargada de dolor y decepción. No seas dramática, mamá. Solo estamos organizándonos para el futuro. Tú ya tienes la casa pagada y papá te dejó su seguro de vida. No necesitas tanto dinero. En ese momento sentí como si Fernando estuviera parado junto a mí, susurrándome al oído que fuera fuerte. Me levanté del sillón donde estábamos sentados y lo miré directo a los ojos. El fideicomiso no se puede tocar por 6 meses según las disposiciones legales de tu padre. Así que aunque quisiera darte el dinero, que no quiero, no puedo hacerlo. La cara de Mauricio se transformó completamente. La máscara de hijo preocupado desapareció y vi por primera vez la codicia pura en sus ojos. Eso no puede ser cierto. Papá nunca mencionó ninguna restricción. Tú estás inventando eso para quedarte con todo el dinero. Tu padre fue muy cuidadoso con sus decisiones financieras, Mauricio. Sabía que podrían pasar situaciones como esta. ¿Situaciones como qué? Que sus hijos necesiten apoyo económico. Situaciones donde el dolor y la codicia se confundan, le respondí con firmeza. Mauricio se levantó bruscamente, derribando la taza de café que había estado sosteniendo. El líquido marrón se derramó por toda la mesa de centro que Fernando había hecho con sus propias manos años atrás. Esto no va a quedarse así, mamá. Melissa no va a aceptar un no como respuesta.
Ella ya invitó a 200 personas. Su madre voló desde Miami especialmente para ayudar con los preparativos. No puedes arruinarle la vida porque estés pasando por una mala racha. Una mala racha. Las palabras salieron de mi garganta como un rugido. Mi esposo murió, Mauricio. El hombre con quien compartí más de la mitad de mi vida ya no está aquí. Ya lo sé, mamá, pero la vida sigue. Papá habría querido que siguiéramos adelante, no que nos quedáramos llorando para siempre. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volteó con una expresión que jamás había visto en él. Melissa me dijo que si no conseguimos el dinero esta semana, tal vez sea mejor que tomemos distancia de la familia por un tiempo. Los niños no necesitan ver a su abuela en este estado tan negativo. Y se fue, dejándome sola con el café derramado y la amenaza más cruel que había escuchado en mi vida. Me iban a quitar a mis nietos si no les entregaba el dinero que Fernando había sudado para ahorrar. Después de que Mauricio se fue, me quedé sentada en el sillón mirando el café derramado sobre la mesa que Fernando había construido con tanto amor. Las manchas marrones se extendían por la madera como lágrimas oscuras, y no podía dejar de pensar en las últimas palabras de mi hijo. Me quitarían a mis nietos si no cedía a sus demandas. Mis nietos, Sebastián de 8 años y Carolina de 5, eran la luz de mis ojos. Cada viernes venían a casa y Fernando les enseñaba a usar sus herramientas en el garaje mientras yo les preparaba sus galletas favoritas. Carolina siempre me decía que cuando creciera quería cocinar como yo, y Sebastián había prometido que cuando fuera grande me compraría una casa junto al mar. No podía perder a esos niños. Eran lo único que me quedaba de Fernando en este mundo. Sonó el timbre. Era Jorge, mi hijo menor. A diferencia de Mauricio, que al menos había tenido la decencia de venir a hablar conmigo cara a cara, Jorge había estado completamente ausente desde la muerte de su padre. Lo vi a través de la ventana. Vestía una camisa de golf rosada y pantalones beige, como si viniera directamente del club campestre. «Hola, mamá», me dijo cuando abrí la puerta. Su voz sonaba forzadamente casual, como si fuéramos vecinos que se encuentran por casualidad. «Jorge, hijo, pasa. ¿Cómo has estado?» Le ofrecí mi mejilla para que me diera un beso, pero él apenas rozó mi piel con sus labios. «Bien, mamá, bien. Ocupado con el negocio. Ya sabes cómo es esto de tener empleados». Se sentó en el sillón donde había estado Mauricio horas antes, pero mantuvo distancia, como si el dolor fuera contagioso. «Me imagino que Mauricio ya te contó sobre nuestra conversación de esta mañana». «Sí, me llamó. Dice que fuiste bastante dura con él. Melissa está muy alterada». Melissa está alterada. No podía creer lo que estaba escuchando. «Jorge, tu padre murió hace 4 días y ustedes no vinieron ni al funeral. ¿Cómo crees que me siento yo?» Jorge suspiró como si fuera un adolescente al que regañan por llegar tarde. «Mira, mamá, ya sé que estás triste, pero papá no habría querido que arruináramos nuestras vidas por estar de luto todo el tiempo. Él siempre nos decía que fuéramos prácticos». «Prácticos», repetí la palabra como si fuera venenosa. «¿Sabes lo que es práctico, Jorge? Es que los hijos consuelen a su madre cuando se queda viuda. Es que vengan al funeral del hombre que los crió y les pagó la educación». «Ay, mamá, no empieces con los sermones. Mauricio me contó que fuiste muy dramática con él. Mira, vengo en son de paz. Solo necesito que me escuches». «Te escucho». «Necesito $60,000 para comprar una camioneta nueva. La que tengo ya tiene casi 10 años y mis clientes están empezando a quejarse. Si quiero mantener mi negocio de jardinería, necesito proyectar una imagen más profesional». Me quedé mirándolo en silencio. Ese era Jorge, siempre había sido el más directo de mis hijos, pero también el más frío. Mientras Mauricio al menos fingía preocupación, Jorge iba directo al grano sin rodeos. $60,000 por una camioneta. No es solo una camioneta, mamá. Es una Ford F350 del año, con todas las herramientas incluidas y un sistema de riego automático en la parte trasera. Con esa camioneta podría conseguir contratos con empresas grandes, no solo casas particulares. Tu padre manejó la misma camioneta durante 15 años, Jorge. Nunca se quejó de su imagen. Los tiempos cambian, mamá. Ahora la gente se fija en esas cosas. Si llego a una mansión con una camioneta vieja y oxidada,
Van a pensar que soy un jardinero mediocre. ¿Y qué hay de mí? ¿Qué voy a hacer yo con 80 años cuando necesite cuidados médicos o una residencia para ancianos? Jorge se removió incómodo en su asiento. Mamá, apenas tienes 68 años. Estás perfectamente sana. Además, nosotros siempre estaremos aquí para cuidarte. ¿Cómo estuvieron aquí cuando murió su padre? Ese es diferente. Papá ya estaba muerto, no podíamos hacer nada para ayudarlo. Pero tú estás viva y nosotros también. Tenemos que seguir adelante. Me levanté y fui hacia la cocina. Necesitaba alejarme de él antes de decir algo de lo que me arrepintiera. Jorge me siguió. Mira, mamá, sé que Mauricio te contó sobre las restricciones del fideicomiso, pero yo hablé con un abogado y dice que si tú firmas una autorización, podemos acceder al dinero inmediatamente. ¿Hablaste con un abogado? Sin consultarme. Es mi herencia también, mamá. Tengo derecho a saber cuáles son mis opciones. No es tu herencia, Jorge. Es un fideicomiso que tu padre estableció para asegurar mi bienestar. El dinero que pueda sobrar cuando yo muera, eso sí será su herencia. Pero eso podría ser en 20 años o más. ¿Qué se supone que hagamos mientras tanto? Vivir como pobres mientras tú te sientas sobre una montaña de dinero. Sus palabras fueron como bofetadas. ¿Pobres? Jorge, tienes tu propio negocio. Mauricio tiene un trabajo estable. Sus esposas trabajan. Ninguno de ustedes está pasando hambre. No es solo sobre necesidades básicas, mamá. Es sobre tener una vida digna, poder darles lo mejor a nuestros hijos, poder disfrutar mientras somos jóvenes. Tu padre nunca disfrutó mientras era joven. Trabajaba 14 horas al día para que ustedes pudieran ir a buenas escuelas y tuvieran lo que él nunca tuvo. Y eso estuvo bien para su generación, mamá. Pero nosotros pensamos diferente. No queremos trabajar hasta morir para dejar dinero que tal vez nunca podamos disfrutar. En ese momento sonó mi teléfono. Era Melissa. Jorge me hizo gestos para que contestara y pusiera el altavoz. Karina, espero que ya hayas reflexionado sobre lo que hablamos ayer. Su voz sonaba fría y calculadora. Melissa, estoy hablando con Jorge ahora mismo. Perfecto. Así los dos pueden escuchar lo que tengo que decir. He estado investigando y descubrí que Fernando estableció ese fideicomiso hace apenas 2 años. Eso significa que sabía que se iba a morir y lo hizo específicamente para controlarnos desde la tumba. ¿Cómo te atreves? Las palabras salieron de mi garganta como un rugido. Es la verdad, Karina. Tu esposo era un hombre controlador que no confiaba en sus propios hijos. Probablemente te llenó la cabeza de ideas paranoicas sobre nosotros. Fernando nunca habló mal de ustedes. Entonces explícame por qué puso tantas restricciones en el dinero. Un padre normal habría dejado una herencia simple y directa. Jorge asintió desde su lugar en la cocina, como si las palabras de Melissa tuvieran sentido. Además, continuó Melissa, he estado hablando con mis amigas y todas dicen que es muy raro que una mujer de tu edad se aferre tanto al dinero. La mayoría de las madres quieren ver a sus hijos felices y prósperos mientras están vivas, no después de muertas. Mis amigas opinan lo mismo, intervino Jorge. Dicen que es egoísta de tu parte negarnos el dinero cuando nosotros somos los que tenemos gastos y responsabilidades. Me senté en una silla de la cocina porque las piernas me temblaban de indignación. Sus amigos opinan sobre mi vida privada. Karina, no te pongas paranoica, dijo Melissa desde el teléfono. Solo estamos buscando consejos de gente que ha pasado por situaciones similares. ¿Situaciones similares? Conocen a muchas personas que extorsionen a viudas recién enlutadas. No seas dramática, gritó Melissa. Nadie te está extorsionando. Solo queremos lo que nos corresponde. Jorge se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. Mamá, piénsalo bien. Si nos das el dinero ahora, estará siendo parte de nuestra felicidad. Podrás ver cómo lo disfrutamos, cómo lo utilizamos para mejorar nuestras vidas. ¿No es eso mejor que guardar el dinero para cuando ya no estés aquí? Miré a mi hijo menor, ese niño al que había mecido cuando tenía pesadillas, al que había cuidado cuando estuvo en el hospital con neumonía, al que había defendido cuando otros niños se burlaban de él en la escuela. Y no reconocí nada del hijo que había criado en el hombre que tenía frente a mí.
Salgan de mi casa, susurré. ¿Qué? Preguntó Jorge. Que salgan de mi casa. Los dos. Ahora mismo. Jorge se quedó paralizado por un momento, como si no hubiera escuchado bien lo que acababa de decir. Melissa seguía hablando por el teléfono, pero yo colgué sin darle oportunidad de terminar su frase. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mamá, no puedes hablar en serio, dijo Jorge finalmente, con una mezcla de incredulidad y condescendencia en su voz. Estás alterada. Es normal después de una pérdida como esta. Tal vez deberías ver a un psicólogo. No estoy alterada, Jorge. Estoy perfectamente cuerda. Y por primera vez en 4 días veo con claridad quiénes son realmente mis hijos. Mira, si no quieres darme los $60,000 ahora mismo, está bien. Podemos esperar unas semanas hasta que estés más tranquila. No van a ser unas semanas, Jorge. Van a ser 6 meses como mínimo, que es lo que estableció tu padre. Y después de lo que he escuchado hoy, tal vez nunca. La expresión de Jorge cambió completamente. La máscara de hijo comprensivo desapareció y vi la misma codicia que había visto en los ojos de Mauricio esa mañana. Estás amenazando con desheredarnos. No estoy amenazando con nada. Solo estoy diciendo que su comportamiento me está mostrando que tal vez Fernando tenía razón en ser cauteloso con ese dinero. Esto es ridículo. Somos tus hijos, mamá, tu única familia. Mi familia estuvo conmigo cuando enterré a Fernando. Mi familia me habría consolado en lugar de exigirme dinero antes de que el cuerpo de mi esposo se enfriara en la tumba. Jorge se paseó por la cocina como un animal enjaulado. ¿Sabes qué? Tienes razón. Tal vez necesites tiempo para procesar todo esto. Pero que quede claro, Mauricio y yo no vamos a renunciar a lo que nos corresponde por derecho. ¿Por derecho? Su padre se mató trabajando para ahorrar ese dinero. Ustedes no movieron ni un dedo para ayudarlo. Él nunca nos pidió ayuda. Porque era demasiado orgulloso para admitir que necesitaba apoyo. Pero ustedes podrían haber ofrecido. Jorge se dirigió hacia la puerta principal. Antes de salir, se volteó con una expresión que me heló la sangre. Mamá, te voy a dar un consejo. Melissa tiene muchos contactos. Conoce abogados, médicos, trabajadores sociales. Si ella quiere, puede hacer que tu vida se vuelva muy complicada. Puede hacer que la gente piense que estás perdiendo facultades mentales, que no eres capaz de manejar tanto dinero sola. Me estás amenazando. Te estoy advirtiendo. Melissa no es alguien con quien quieras pelear. Es muy inteligente y muy decidida cuando quiere algo. Y se fue, dejándome sola en una casa que de repente se sentía como una prisión. Me senté en el sofá donde Fernando y yo solíamos ver las noticias cada noche y por primera vez desde su muerte, lloré sin control. No eran solo lágrimas de tristeza por perder a mi esposo, sino lágrimas de traición, de desilusión, de una soledad tan profunda que me dolía físicamente. ¿Cómo había criado a 2 hijos capaces de tanta crueldad? ¿En qué momento había fallado como madre? Fernando siempre me decía que era demasiado permisiva con ellos, que les daba todo lo que pedían sin enseñarles el valor del esfuerzo. Tal vez tenía razón. El teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Señora Karina? La voz era de una mujer mayor, con un acento que no pude identificar. Sí, soy yo. Soy Ofelia, su vecina de la casa amarilla al final de la calle. Nos conocimos hace años en una reunión de vecinos. Recordé vagamente a una señora bajita de cabello canoso que siempre mantenía su jardín impecable. Ah, sí, señora Ofelia. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. La llamo porque vi que sus hijos vinieron a visitarla hoy y se fueron muy alterados. Quería asegurarme de que usted estuviera bien. Me sorprendió que alguien se preocupara por mí. En los últimos días, aparte de algunas llamadas de condolencia de amigos de Fernando, nadie había mostrado interés genuino por mi bienestar. Estoy bien, gracias por preguntar. Son momentos difíciles. Me imagino. Perder a un esposo después de tantos años debe ser devastador. Yo perdí al mío hace 5 años y todavía hay días en que me despierto esperando verlo en la cocina preparando café. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida.
Finalmente alguien que entendía mi dolor sin tratar de minimizarlo o usarlo en mi contra. ¿Le gustaría que venga a visitarla? Hice un pastel de limón esta mañana y está demasiado grande para mí sola. Me encantaría, señora Ofelia. La verdad es que me vendría bien la compañía. Media hora después, Ofelia tocó a mi puerta con un pastel casero que olía a cielo. Era una mujer de aproximadamente 70 años, con ojos bondadosos y una sonrisa que irradiaba calidez genuina. «Ay, querida, se ve agotada», fue lo primero que me dijo cuando abrí la puerta. «Han sido días muy difíciles». «Me imagino. Venga, vamos a sentarnos y a hablar. A veces lo único que necesitamos es que alguien nos escuche sin juzgar». Nos sentamos en la cocina con té y pastel. Ofelia no me presionó para que hablara, simplemente esperó pacientemente mientras yo reunía el valor para contar lo que había pasado. «Señora Ofelia, es normal que los hijos se comporten de esta manera cuando muere un padre». «¿A qué se refiere, querida?» Le conté todo: la ausencia en el funeral, las demandas de dinero, las amenazas, la frialdad absoluta hacia mi dolor. Ofelia me escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente con expresión cada vez más preocupada. «Ay, Karina, lo que me está contando no es normal para nada. Cuando murió mi esposo, mis hijos no se despegaron de mi lado durante semanas. Estaban más preocupados por mi bienestar emocional que por cualquier herencia. Tal vez fracasé como madre. Tal vez los malcrié demasiado». «No diga eso. Usted no es responsable de las decisiones que toman sus hijos adultos. Por lo que me cuenta, parece que han perdido la perspectiva completamente». «No sé qué hacer. Jorge me amenazó con que su nuera puede causar problemas legales. Dice que puede hacer que la gente piense que estoy perdiendo facultades mentales». Ofelia dejó su taza de té en la mesa con más fuerza de la necesaria. «¿Sabe qué? Tengo un sobrino que es abogado. Luis se llama. Es muy bueno en temas de herencias y fideicomisos. Le gustaría que le pida que venga a hablar con usted. No sé si puedo pagar un abogado ahora mismo». «No se preocupe por eso. Luis es muy humano. Estoy segura de que le dará una consulta gratuita para orientarla sobre sus derechos. Lo importante es que usted sepa exactamente cuál es su situación legal. ¿Usted cree que estoy haciendo lo correcto al no darles el dinero inmediatamente? Querida, su esposo estableció esas condiciones por algo. Los hombres como Fernando, que trabajan duro toda su vida para ahorrar dinero, no toman decisiones financieras a la ligera. Él la conocía a usted y conocía a sus hijos. Si puso restricciones, fue por una buena razón. Pero ellos dicen que estoy siendo egoísta». «¿Egoísta? Usted acaba de enterrar a su esposo y ellos le están exigiendo dinero en lugar de consolarla. Si alguien está siendo egoísta aquí, no es usted». Por primera vez en días, sentí que alguien validaba mis sentimientos en lugar de minimizarlos. Ofelia tenía razón, no era normal lo que estaba pasando. «¿Le puedo preguntar algo, señora Ofelia?» «Por supuesto». «¿Usted qué habría hecho si sus hijos no hubieran ido al funeral de su esposo?» Ofelia me miró directamente a los ojos. Habría entendido que ya no eran los niños que crié, y habría tomado las medidas necesarias para protegerme. ¿Qué tipo de medidas? Las que fuera necesario tomar. A veces, querida Karina, la gente que más amamos es la que más daño puede hacernos. Y cuando eso pasa, tenemos que elegir entre protegernos o permitir que nos destruyan. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Fernando, pude dormir algunas horas. Las palabras de Ofelia habían encendido una chispa de esperanza en mi corazón destrozado. Tal vez no estaba tan sola como pensaba. Tal vez había una manera de salir de esta pesadilla sin perder mi dignidad ni traicionar la memoria de mi esposo. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, Ofelia llegó acompañada de un hombre de aproximadamente 40 años, vestido con un traje gris elegante pero no ostentoso. Luis tenía una sonrisa amable y ojos inteligentes que me inspiraron confianza inmediatamente. «Señora Karina, siento mucho su pérdida», fue lo primero que me dijo, y pude sentir que sus condolencias eran genuinas, no una formalidad como las que había recibido de mis propios hijos. «Gracias, Luis. Su tía me dijo que usted podría ayudarme a entender mejor mi situación legal». «Por supuesto.
Ofelia me contó un poco sobre lo que está pasando, y quiero que sepa que lo que sus hijos están haciendo no solo es moralmente cuestionable, sino que también podría tener implicaciones legales serias. Nos sentamos en la sala, y Luis sacó una libreta de notas. ¿Podría contarme exactamente qué tipo de fideicomiso estableció su esposo? Le expliqué todo lo que sabía sobre las disposiciones que Fernando había hecho, las restricciones de tiempo, y las condiciones que había establecido para acceder al dinero. Luis tomaba notas meticulosamente y ocasionalmente hacía preguntas específicas. ¿Su esposo le dio alguna razón particular para establecer estas restricciones? Hace un año, Fernando empezó a preocuparse por la actitud de nuestros hijos hacia el dinero. Mauricio había pedido prestados $15,000 para un negocio que nunca prosperó y nunca nos devolvió el dinero. Jorge constantemente se quejaba de que no tenía suficiente dinero para expandir su negocio, pero gastaba miles de dólares en equipos de golf. Y Melissa, la nuera, siempre había mostrado interés en el dinero de la familia. Fernando nunca la toleró completamente. Decía que era demasiado materialista, que solo hablaba de marcas caras y viajes lujosos. Pero yo pensé que era solo que venían de mundos diferentes. Luis asintió pensativamente. ¿Sus hijos han hecho alguna amenaza específica contra usted? Le conté sobre la amenaza de Jorge respecto a que Melissa podría hacer que pareciera que estoy perdiendo facultades mentales. Luis dejó de escribir y me miró con seriedad. Señora Karina, eso es una amenaza muy grave. Están hablando de un posible intento de incapacitación legal. Si ellos lograran convencer a un juez de que usted no está mentalmente capacitada para manejar sus asuntos financieros, podrían obtener una tutela sobre usted y acceso completo al fideicomiso. Sentí como si me hubieran echado agua helada encima. Pueden hacer eso. Pueden intentarlo, pero tendría que haber evidencia médica real de incapacidad mental. El problema es que el proceso puede ser muy estresante y costoso, incluso si al final usted gana el caso. ¿Qué puedo hacer para protegerme? Primero, vamos a documentar todo. Cada conversación, cada amenaza, cada demanda de dinero. Segundo, voy a recomendarle que se haga una evaluación psicológica completa con un profesional de mi confianza. Así tendremos evidencia médica de que está perfectamente cuerda. Eso es necesario. Es una medida preventiva, señora Karina. Si ellos intentan algo, queremos estar preparados. Ofelia, que había estado escuchando en silencio, se inclinó hacia adelante. Luis, ¿qué pasa si los hijos siguen presionándola o la hostigan? Podemos solicitar una orden de restricción temporal. Si continúan las amenazas o el hostigamiento, especialmente con la vulnerabilidad emocional que implica el luto reciente, un juez podría considerar que están abusando emocionalmente de ella. En ese momento sonó el timbre. A través de la ventana vi una camioneta roja en la entrada. Era Jorge, pero esta vez venía acompañado de una mujer rubia que no conocía. Son mi hijo y una mujer que no reconozco, le dije a Luis. ¿Quiere que me quede mientras habla con ellos? Sí, por favor. Abrí la puerta y Jorge me saludó con una sonrisa forzada. Hola, mamá. Te traje a alguien que quiero que conozcas. Ella es Patricia, una trabajadora social muy experimentada. Patricia era una mujer de unos 50 años con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Señora Karina, su hijo me contó sobre su situación y quería ofrecerle mis servicios. A veces, después de una pérdida traumática como la de su esposo, las personas mayores necesitan apoyo profesional para tomar decisiones importantes. Luis se acercó desde la sala. Disculpen, soy Luis Mendoza, abogado de la señora Karina. ¿Podría preguntarle cuál es exactamente su rol aquí? Jorge se puso visiblemente nervioso. Luis, ¿verdad? Yo soy Jorge, el hijo menor de mi mamá. Patricia es una amiga que nos está ayudando a navegar esta situación difícil. ¿Amiga o profesional contratada?, preguntó Luis con tono firme. Patricia intercambió miradas con Jorge antes de responder. Soy una trabajadora social licenciada. Jorge me contactó porque está preocupado por el bienestar de su madre. Ya veo. ¿Y qué tipo de evaluación están planificando hacer? Solo queremos asegurarnos de que la señora Karina esté tomando decisiones racionales sobre su futuro financiero. A veces el dolor del luto puede nublar el juicio. Luis sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo.
Soy el abogado que representa a la señora Karina en asuntos relacionados con el fideicomiso de su difunto esposo. Cualquier evaluación o intervención profesional debe ser coordinada a través de mi oficina. Jorge se puso rojo de ira. Mamá, ¿contrataste un abogado? ¿En serio vas a llegar a esos extremos? Jorge, mi abogado está aquí para proteger mis intereses legales, que aparentemente es algo que necesito hacer. Esto es ridículo. Solo estamos tratando de ayudarte a ver las cosas con claridad. Patricia intervino con voz melosa. Señora Karina, entiendo que puede sentir que sus hijos están siendo insensibles, pero a veces las familias necesitan mediación profesional para resolver conflictos sobre herencias. No hay conflictos sobre herencias, dijo Luis firmemente. Hay un fideicomiso legal establecido por el esposo de mi clienta con condiciones muy específicas. No hay nada que mediar. Pero si la señora Karina estuviera dispuesta a ser más flexible. Comenzó a decir Patricia. Mi clienta no necesita ser más flexible con su propio dinero, la interrumpió Luis. Jorge explotó. No es solo su dinero. Es dinero de la familia. Mauricio y yo tenemos derecho a esa herencia. Actualmente no tienen derecho a nada, respondió Luis con calma. El fideicomiso es muy claro en sus términos. Patricia intentó suavizar la situación. Tal vez podríamos sentarnos todos y discutir opciones que beneficien a toda la familia. Ofelia, que había estado observando desde la puerta de la cocina, se acercó. Disculpen, pero creo que están presionando a una señora que acaba de enterrar a su esposo. Esto no es apropiado. ¿Y usted quién es?, preguntó Jorge bruscamente. Soy Ofelia, vecina y amiga de Karina. Y lo que están haciendo es vergonzoso. Esto no es su problema, señora. Se convierte en mi problema cuando veo que abusan de una mujer en duelo. Jorge se dirigió a mí ignorando a los demás. Mamá, tienes que entender que Melissa ya reservó todo para la boda. El salón, la comida, la música, las flores. Si cancelamos ahora, perdemos todos los depósitos. Son más de $50,000. $50,000 en depósitos, pregunté incrédula. La boda va a costar $300,000 en total. Es la celebración más importante de nuestras vidas. Luis silbó bajito. $300,000. Eso es más de un tercio del fideicomiso total. Exactly, dijo Patricia. Por eso es tan importante que la familia encuentre una solución que funcione para todos. La solución ya existe, respondió Luis. Se llama esperar los 6 meses que estableció el fideicomiso y luego seguir los procedimientos legales apropiados. Jorge se acercó a mí con desesperación en los ojos. Mamá, por favor. Melissa está amenazando con cancelar la boda completamente si no conseguimos el dinero esta semana. Dice que no puede vivir con la humillación de tener que explicarle a 200 personas por qué no podemos costear lo que prometimos. ¿Y qué hay de la humillación que me causaron a mí al no venir al funeral de su padre? Eso es diferente, mamá. Eso ya pasó. Esto es sobre nuestro futuro. Mi futuro también importa, Jorge. Y mi presente. Estoy de luto, necesito tiempo para procesar la muerte de mi esposo, y ustedes solo me han dado más dolor. Patricia intentó intervenir nuevamente. Señora Karina, entiendo su dolor, pero a veces actuar con rapidez en situaciones familiares puede prevenir resentimientos a largo plazo. Luis se interpuso. Señorita Patricia, ¿podría mostrarme sus credenciales profesionales? Me gustaría verificar su licencia antes de que continúe aconsejando a mi clienta. Patricia palideció ligeramente. Por supuesto, pero no tengo mis documentos conmigo en este momento. Qué conveniente, murmuró Ofelia. Jorge entendió que la situación se estaba saliendo de control. Mamá, esto no va a terminar aquí. Mauricio está consultando con otros abogados también. Si no quieres cooperar por las buenas, tendremos que explorar otras opciones. ¿Me está amenazando frente a mi abogado?, preguntó Luis. No estoy amenazando a nadie. Solo estoy informando a mi madre sobre la realidad de la situación. La realidad es que ustedes no tienen base legal para sus demandas, respondió Luis. Y si continúan con este comportamiento, podrían enfrentar cargos por coerción y abuso de persona mayor. Jorge y Patricia se marcharon,
pero no antes de que Jorge me dijera: «Esto no se va a quedar así, mamá. Melissa no va a aceptar un no como respuesta». Después de que se fueron, me senté temblando en el sofá. Luis y Ofelia se sentaron a mi lado. «¿Estoy haciendo lo correcto?», les pregunté. «Señora Karina», dijo Luis, «lo que acaba de presenciar fue un intento de manipulación muy sofisticado. Trajeron a esa mujer para intimidarla y hacerle creer que necesita intervención profesional. Eso no es amor familiar, es abuso financiero». Ofelia me tomó la mano. «Querida, sus hijos han perdido toda perspectiva. Están dispuestos a cualquier cosa por ese dinero. ¿Qué hago ahora?». «Ahora nos preparamos», dijo Luis, «porque algo me dice que esto apenas está comenzando». Los siguientes días fueron una pesadilla que no podría haber imaginado ni en mis peores sueños. Mauricio y Jorge comenzaron una campaña sistemática para hacer que mi vida se volviera insoportable. Primero fueron las llamadas constantes. Cada 2 horas sonaba el teléfono con uno de ellos al otro lado, suplicando, manipulando, amenazando. «Mamá, Melissa no ha podido dormir en 3 días», me decía Mauricio. «Está tomando pastillas para la ansiedad. El médico dice que podría tener una crisis nerviosa si no resolvemos esto pronto». «Pues tal vez debería haber pensado en eso antes de gastar dinero que no tenía», le respondí, pero mi voz ya no sonaba tan firme como antes. «No seas cruel, mamá. ¿Qué va a decir la gente cuando se entere de que arruinaste la boda de tu propia nuera?». Después vinieron las visitas sorpresa. Aparecían a cualquier hora del día o de la noche, tocando el timbre insistentemente hasta que yo abría la puerta. Jorge trajo a sus hijos un miércoles por la tarde. «Abuela Karina», me dijo Sebastián con sus ojitos llorosos, «papá dice que ya no podemos venir a verte porque estás muy enojada con nosotros». Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. «No estoy enojada contigo, mi amor. Nunca podría estar enojada contigo». «Entonces, ¿por qué papá dice que no le quieres dar el dinero para que podamos tener una casa más grande?». Jorge había puesto palabras en la boca de mi nieto de 8 años. Había convertido a ese niño inocente en un instrumento de chantaje emocional. «Jorge, ¿cómo te atreves a involucrar a los niños en esto? Ellos tienen derecho a saber por qué su abuela prefiere el dinero a la felicidad de su familia». Carolina, mi nieta de 5 años, se acercó a mí con su vestidito rosa y me abrazó las piernas. «Abuela, ¿es verdad que tienes mucho dinero guardado?». «¿Quién te dijo eso, mi amor?». «Tía Melissa. Dice que podrías comprarnos muchos juguetes, pero que no quieres». Sentí náuseas. Estaban usando a mis propios nietos como armas contra mí. «Jorge, llévate a los niños ahora mismo. No hasta que hablemos seriamente sobre esto. No tengo nada más que hablar contigo. Mira, mamá, te voy a hacer una propuesta. Dame solo $40,000 ahora, y prometo que no te vuelvo a molestar hasta que se cumpla el plazo del fideicomiso». «¿Solo 40,000? Hace 2 días eran 60,000. Estoy siendo flexible. Puedo conseguir una camioneta usada pero en buen estado por esa cantidad». «Jorge, aunque quisiera darte ese dinero, no puedo acceder al fideicomiso todavía». «Pero tienes el seguro de vida de papá. Sé que fueron $75,000. Tenía razón. El seguro de vida de Fernando había llegado la semana anterior. Ese dinero era para mis gastos personales, para asegurar que pudiera mantener la casa y cubrir mis necesidades médicas a medida que envejeciera. Ese dinero es para mi subsistencia, Jorge. Tienes 68 años. Mamá, ¿cuánto crees que vas a gastar? Además, cuando mueras, todo va a ser nuestro de todas formas». Sus palabras fueron como puñaladas. «¿Estás deseando que me muera? No digas tonterías. Solo estoy siendo práctico». Esa noche llamé a Luis desesperada. «No puedo más. Están usando a mis nietos contra mí. Están haciendo que los niños crean que soy mala persona. Señora Karina, lo que están haciendo se llama abuso psicológico. Podemos documentar todo esto y usar la evidencia para obtener una orden de restricción. Pero eso significaría que no podría ver a mis nietos». «No necesariamente. Podríamos especificar que las visitas con los niños deben ser supervisadas o en presencia de un tercero neutral». Al día siguiente, Mauricio apareció con una nueva estrategia.
Trajo consigo a Sonia, la hermana menor de Fernando. Karina, querida, me dijo Sonia con voz suave. Mauricio me contó lo que está pasando y estoy muy preocupada. Sonia siempre había sido mi cuñada favorita. Era 5 años menor que Fernando y había sido como una hermana para mí durante todos estos años. Sonia, me alegra verte, pero si vienes a convencerme de que les dé dinero a mis hijos. No, no es eso. En realidad, quería hablar contigo sobre algo que Fernando me confió pocas semanas antes de morir. Me senté en el borde del sofá, completamente atenta. ¿Qué te dijo? Estaba muy preocupado por la actitud de los muchachos hacia el dinero. Me dijo que había estado observando cómo Mauricio y Jorge siempre hablaban de herencias cuando venían a visitarte, como si estuvieran esperando que se murieran para cobrar. Mauricio se puso pálido. Tía Sonia, eso no es verdad. Déjame terminar, Mauricio. Fernando me dijo textualmente, Sonia, tengo miedo de que cuando yo me muera, los muchachos vayan a presionar a Karina para que les dé todo el dinero inmediatamente. Por eso establecí el fideicomiso con tantas restricciones. ¿Fernando te dijo eso realmente? Pregunté con lágrimas en los ojos. Más que eso, Karina. Me pidió que si algo así pasaba, te recordara que él había dejado instrucciones específicas para protegerte. Me dijo que había sido la esposa más leal y trabajadora del mundo, y que merecías vivir tus últimos años en paz, sin presiones de nadie. Mauricio se levantó bruscamente. Esos son mentiras. Papá nunca habría dicho eso de nosotros. Mentiras. Sonia sacó su teléfono móvil. Fernando me envió esto por mensaje de texto 3 semanas antes de morir. Leyó en voz alta. Sonia, si algo me pasa, por favor cuida que Mauricio y Jorge no abusen de Karina. Estoy viendo señales que me preocupan mucho. El dinero que ahorré es para que ella viva con dignidad, no para financiar caprichos de nuestros hijos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mauricio tenía la cara roja de humillación y furia. Papá estaba enfermo. No sabía lo que decía. Tu padre tenía la mente más clara que he conocido, respondió Sonia. Y aparentemente tenía razón en preocuparse. Mauricio, le dije con voz temblorosa, tu padre trabajó 70 horas a la semana durante años para ahorrar ese dinero. Se levantaba a las 5 de la mañana y llegaba a casa a las 9 de la noche. Se saltaba comidas para no gastar. Usaba ropa remendada porque no quería comprar nueva. Todo para asegurar que yo estuviera protegida cuando él se fuera. Ya sé todo eso, mamá. Entonces, ¿cómo puedes pedirme que traicione su memoria gastando su dinero en una fiesta extravagante? No es una fiesta. Es nuestra boda. Una boda que cuesta más de lo que tu padre ganaba en 2 años. Sonia se acercó a mí y me tomó de las manos. Karina, Fernando también me dijo que si llegaba el momento en que tuvieras que elegir entre protegerte a ti misma y complacer a los muchachos, él esperaba que te protegieras. Me dijo, Karina ha sacrificado toda su vida por esos niños. Ya es hora de que alguien la proteja a ella. Mauricio se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volteó con una expresión de odio puro. Muy bien, mamá. Si esa es tu decisión final, que sepas que Melissa ya contactó a un investigador privado para que revise todas tus finanzas. También habló con un geriatra que está dispuesto a testificar sobre el deterioro mental que puede causar el luto prolongado en personas de tu edad. Me estás amenazando. Te estoy informando. Melissa no va a permitir que una anciana obstinada arruine los mejores años de su vida. Después de que Mauricio se fue, Sonia y yo nos quedamos sentadas en silencio durante varios minutos. ¿En verdad Fernando te dijo todas esas cosas? Le pregunté. Cada palabra, Karina. Tu esposo te amaba profundamente y estaba genuinamente preocupado por lo que podría pasar después de su muerte. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto? Creo que estás honrando la memoria de un hombre que se sacrificó toda su vida por ti y por esos muchachos ingratos. Tengo miedo, Sonia. Tengo miedo de perder a mis nietos para siempre. Esos niños van a crecer, Karina. Algún día van a entender la diferencia entre una abuela que los ama y padres que los usan como herramientas de manipulación. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Fernando, me sentí un poco menos sola. Saber que mi esposo había previsto esta situación y había tomado medidas para protegerme me daba fuerzas para seguir resistiendo.
Pero también sabía que Mauricio y Melissa no se iban a rendir fácilmente. Y tenía la terrible sensación de que lo peor aún estaba por venir. Una semana después de la visita de Sonia, comenzó lo que solo puedo describir como una guerra psicológica total. Melissa había decidido que si no podía obtener el dinero por las buenas, lo conseguiría destruyendo mi reputación y mi estabilidad mental. Todo comenzó con las redes sociales. Ofelia me llamó una mañana completamente alterada. Karina, necesito que veas algo. Melissa publicó algo horrible en Facebook. No tenía cuenta en redes sociales, pero Ofelia vino a casa con su tablet para mostrarme. Melissa había escrito una publicación que decía: orando por mi suegra que está pasando por un momento muy difícil después de perder a su esposo. El dolor a veces puede hacer que las personas tomen decisiones irracionales que lastiman a su propia familia. Espero que encuentre paz y claridad pronto. ¡Familia, luto, oraciones! Parece bastante inocente, le dije a Ofelia. Lee los comentarios. Los comentarios eran devastadores. Docenas de personas que no me conocían especulando sobre mi estado mental, sugiriendo que el luto me había vuelto amargada y vengativa contra mis propios hijos. Algunas personas incluso sugerían que necesitaba intervención profesional. ¿Cómo saben todos estos extraños detalles sobre mi vida? Melissa les está contando a todos que eres una anciana cruel que se niega a ayudar a sus propios hijos en su momento de necesidad. Pero eso era solo el comienzo. Al día siguiente, recibí una llamada del banco donde Fernando y yo habíamos tenido nuestras cuentas durante 30 años. Señora Karina, soy Jennifer del Departamento de Relaciones con Clientes. Recibimos una llamada de preocupación sobre posible actividad fraudulenta en sus cuentas. ¿Actividad fraudulenta? No he hecho ninguna transacción inusual. La persona que llamó sugirió que usted podría estar siendo víctima de algún tipo de estafa o que podría no estar en condiciones de manejar sus finanzas apropiadamente. ¿Quién hizo esa llamada? No puedo revelar esa información, pero nos gustaría programar una cita para revisar su situación financiera y asegurar que sus activos estén protegidos. Llamé inmediatamente a Luis. Están tratando de que el banco crea que no soy competente para manejar mi propio dinero. Esto es escalada de abuso financiero, señora Karina. Voy a contactar al banco inmediatamente para aclarar la situación. Pero las cosas empeoraron. Esa tarde, apareció en mi puerta un hombre vestido de traje que se identificó como trabajador social del condado. Señora Karina, recibimos un reporte de preocupación sobre su bienestar. ¿Podría hablar conmigo unos minutos? ¿Qué tipo de reporte? Alguien expresó preocupación de que usted podría estar siendo víctima de abuso financiero o que podría necesitar servicios de apoyo debido a deterioro cognitivo relacionado con luto complicado. ¿Quién hizo ese reporte? No puedo revelar la identidad del denunciante, pero puedo asegurarle que solo queremos verificar que usted esté bien. Por suerte, Luis llegó justo en ese momento. Había estado monitoreando la situación de cerca y apareció como si hubiera sido convocado por un sexto sentido. Soy el abogado de la señora Karina. ¿Podría mostrarme la orden judicial que autoriza esta investigación? No tengo una orden judicial. Esto es solo una verificación de bienestar. Entonces la señora Karina no está obligada a hablar con usted sin representación legal presente. Después de que el trabajador social se fue, Luis me explicó la gravedad de la situación. Están tratando de crear un expediente oficial que sugiera que usted necesita intervención. Si acumulan suficientes reportes de preocupación de diferentes fuentes, podrían usar eso como evidencia en un procedimiento de incapacitación. ¿Cómo pueden hacer eso? Es un proceso complejo, pero básicamente necesitarían demostrar que usted no puede manejar sus propios asuntos financieros debido a deterioro mental o influencia indebida de terceros. ¿Influencia indebida de terceros? Se refieren a ti y a Ofelia. Exactamente. Van a tratar de pintar la imagen de que nosotros la estamos manipulando para que no les dé el dinero a ellos. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta preguntándome cómo había llegado a este punto. Mis propios hijos, los bebés que había amamantado, los niños a quienes había consolado durante pesadillas, los jóvenes cuya educación había ayudado a pagar limpiando casas ajenas, ahora estaban tratando de destruir mi reputación y mi estabilidad mental por dinero. A las 3 de la madrugada sonó el teléfono. Era Melissa. Karina,
Espero que estés reflexionando sobre las consecuencias de tus acciones. ¿Qué quieres, Melissa? Quiero que sepas que hablé con el Dr. Morrison, el geriatra que te mencioné. Él dice que el luto complicado en personas de tu edad puede manifestarse como paranoia, comportamiento irracional y toma de decisiones pobres. No estoy paranoica, Melissa. Estoy perfectamente cuerda. Eso es exactamente lo que diría alguien que está teniendo problemas. Mira, todavía podemos resolver esto amigablemente. Solo necesitas firmar una autorización para acceder al fideicomiso y todo esto puede terminar. No voy a traicionar la memoria de Fernando. Fernando está muerto, Karina. Los muertos no necesitan dinero. Los vivos sí. Los vivos también necesitan dignidad y respeto, cosas que ustedes me han negado completamente. ¿Dignidad? ¿Qué dignidad hay en ser una anciana amargada que se aferra al dinero mientras su propia familia sufre? Mi familia no está sufriendo, Melissa. Mi familia está siendo codiciosa. Muy bien. Si esa es tu actitud, quiero que sepas que ya contraté al investigador privado que te mencioné. Él va a revisar cada centavo que has gastado en los últimos años. Si encuentra cualquier irregularidad, cualquier gasto que pueda sugerir deterioro mental, lo vamos a usar en nuestra contra. En su contra. En el procedimiento legal que vamos a iniciar para demostrar que no eres competente para manejar el fideicomiso. Colgué el teléfono temblando de indignación y miedo. Al día siguiente, Ofelia vino temprano con noticias aún más perturbadoras. Karina, ayer vi a un hombre con cámara tomando fotos de tu casa. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, dijo que era inspector de la ciudad verificando violaciones de código. Violaciones de código. Llamé a la ciudad. No habían enviado a ningún inspector. Era el investigador privado de Melissa. Eso no es todo. Hablé con Carmen, tu vecina de la Casa Azul. Dice que alguien la contactó preguntando sobre tu comportamiento, si habías estado actuando de manera extraña últimamente. Carmen les dijo algo. Les dijo que eres la vecina más normal y gentil que ha conocido. Pero Karina, están construyendo un caso contra ti sistemáticamente. Luis llegó una hora después con expresión sombría. Señora Karina, tengo noticias preocupantes. Mauricio y Melissa contrataron a Robbins y Associates, una firma legal especializada en procedimientos de incapacitación. Son muy agresivos y muy buenos en lo que hacen. ¿Qué significa eso? Significa que ya no están jugando. Van a iniciar un procedimiento formal para que un juez declare que usted no es competente para manejar el fideicomiso. ¿Cuánto tiempo tenemos? Podrían presentar la petición en cualquier momento. Una vez que lo hagan, usted tendrá que defenderse en corte, lo cual puede ser muy estresante y costoso. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que ser proactivos. Voy a programar esa evaluación psicológica que discutimos. También necesitamos reunir testimonios de personas que puedan atestiguar sobre su competencia mental. Sonia, que había estado visitándome diariamente desde la revelación de los mensajes de Fernando, se ofreció como testigo. Fernando me conocía bien, me dijo. Sabía que esto iba a pasar y me pidió específicamente que te cuidara. No voy a dejar que esos muchachos destrocen lo que él construyó. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde la ventana de mi dormitorio, le hablé a Fernando como si estuviera ahí conmigo. Fernando, mi amor, espero estar tomando las decisiones correctas. Nuestros hijos se han convertido en personas que no reconozco. Pero no voy a traicionar tu memoria ni tus deseos. Voy a luchar hasta el final. En ese momento, sentí una paz extraña. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sabía con certeza que estaba del lado correcto de esta batalla. La mañana del lunes, 2 semanas después de la amenaza de Melissa, Luis llegó a mi casa con una expresión que nunca había visto en él, una mezcla de indignación y determinación que me hizo entender que algo muy grave había pasado. Señora Karina, presentaron la petición. Mauricio y Melissa están oficialmente solicitando que un juez la declare incompetente para manejar el fideicomiso. Sentí como si el suelo se abriera debajo de mis pies. Eso significa que van a ganar. Significa que tenemos una batalla legal por delante, pero estamos preparados. Tengo la evaluación psicológica que confirma que usted está perfectamente cuerda, testimonios de vecinos,
y algo más que creo que va a sorprenderla. ¿Qué es? Ofelia no me contó todo sobre lo que había estado observando. Resulta que ella tiene un sistema de seguridad en su casa que captura parte de su entrada. Y grabó algo muy interesante. Luis sacó su teléfono y me mostró un video granulado pero audible. Era Mauricio y Melissa parados en mi entrada 3 días atrás, cuando yo no estaba en casa. En el video se escuchaba claramente a Melissa decir: si la vieja no cede esta semana, vamos a tener que acelerar el proceso legal. Mi organizadora de bodas dice que si no confirmamos los pagos para el viernes, cancela todo el contrato. Esto es perfecto, respondía Mauricio. Mi contacto en la firma legal dice que con los reportes que hemos estado generando, más la evaluación de Patricia, tenemos buenas posibilidades de convencer al juez. ¿Y si no funciona? Entonces vamos a tener que considerar otras opciones. Mi madre es vieja, estas cosas pueden complicarse de maneras impredecibles. Pausé el video, helada por las implicaciones de esas palabras. ¿Qué quiso decir con otras opciones? No estoy seguro, pero el tono sugiere algo muy siniestro. Señora Karina, esto demuestra claramente que su motivación es puramente financiera y que han estado orquestando esta campaña desde el principio. Patricia es realmente trabajadora social. Esa es la mejor parte. Investigué sus credenciales. Patricia López perdió su licencia hace 2 años por conducta poco ética en un caso similar. Estaba ayudando a familias a obtener control sobre activos de personas mayores mediante evaluaciones falsas. En ese momento sonó el timbre. A través de la ventana vi una camioneta blanca con el logo de un canal de noticias local. ¿Prensa?, pregunté confundida. Luis miró por la ventana y su expresión se endureció. Melissa está escalando esto públicamente. Abrimos la puerta y encontramos a una reportera joven con un camarógrafo. ¿Señora Karina? Soy Jessica Torres del canal 7 Noticias. Nos contactaron sobre una disputa familiar relacionada con un fideicomiso de $800,000. ¿Podría comentar sobre las alegaciones de que está negando fondos de emergencia a sus hijos? No tengo comentarios, respondió Luis inmediatamente. Soy el abogado de la señora Karina y cualquier pregunta debe dirigirse a mi oficina. Entendemos que sus hijos están preocupados por su bienestar mental después de la muerte de su esposo. ¿Hay algo de verdad en esos reportes? Esta entrevista ha terminado, dijo Luis cerrando la puerta. A través de la ventana vimos a la reportera hablando frente a mi casa. Según fuentes cercanas a la familia, existe una preocupación creciente sobre una anciana local que podría estar siendo manipulada por terceros para negar apoyo financiero a sus propios hijos durante una crisis económica familiar. ¿Cómo consiguieron que los medios se interesaran en esto? Melissa es muy inteligente. Presentó esto como una historia de interés humano sobre abuso de personas mayores, pero invirtiendo los roles. Está pintando a sus hijos como víctimas preocupadas y a usted como una anciana confundida siendo manipulada por extraños. Esa tarde, Sonia llegó furiosa con un periódico local en las manos. Karina, mira esto. Están destruyendo tu reputación públicamente. El artículo era devastador. Familia local lucha por ayudar a madre enlutada que niega apoyo financiero. La historia pintaba a Mauricio y Jorge como hijos devotos preocupados por una madre que había cambiado drásticamente después de la muerte de su esposo y estaba siendo influenciada por extraños para tomar decisiones irracionales. El artículo citaba a Melissa: solo queremos que nuestra madre reciba la ayuda que necesita. Es desgarrador ver cómo el dolor la ha cambiado. Antes era una mujer generosa que siempre ponía a la familia primero. Ahora rechaza incluso hablar con nosotros a menos que sus asesores estén presentes. Están creando una narrativa completamente falsa, me dijo Sonia indignada. Y muy efectiva, agregó Luis. Ya recibí 3 llamadas de periodistas preguntando sobre el caso. Pero entonces sucedió algo inesperado. Ofelia llegó con una sonrisa triunfante. Karina, creo que tenemos un problema, pero también una solución. ¿Qué quieres decir? El problema es que la historia está circulando en redes sociales y algunas personas están enviando comentarios muy feos sobre ti. ¿Y la solución? La historia también llegó a mis grupos de Facebook. Y resulta que una de mis amigas conoce muy bien a Melissa. Ofelia sacó su teléfono y me mostró un mensaje de una mujer llamada Rosa.
Rosa trabajaba en el banco donde Melissa tuvo su cuenta antes de casarse con Mauricio. Dice que Melissa fue despedida por apropiación indebida de fondos de clientes. Nunca fue procesada penalmente porque devolvió el dinero, pero está en una lista negra bancaria. Eso es verificable. Luis puede investigarlo. Pero hay más. Rosa dice que Melissa ha estado presumiendo en sus grupos sociales sobre la boda extravagante que va a tener con dinero de herencia familiar. Ha estado mostrando fotos del vestido, del salón, de todo. Luis tomó notas furiosamente. Esto es oro. Si podemos demostrar que ella ha estado gastando dinero que no tiene, basándose en expectativas de una herencia que no le corresponde legalmente. Cambia completamente la narrativa, terminé la frase. Exactamente. En lugar de una anciana confundida negando ayuda a familia necesitada, tenemos una nuera codiciosa manipulando medios para extorsionar dinero para gastos frívolos. Esa noche, Luis trabajó hasta tarde preparando una contraofensiva legal. Al día siguiente, presentó una moción pidiendo que se desestimara el caso de incompetencia y solicitando una investigación por abuso de personas mayores y extorsión. Pero Mauricio y Melissa no se rindieron fácilmente. 2 días después, apareció en mi puerta con los niños otra vez. Abuela Karina, me dijo Sebastián con lágrimas en los ojos, ¿por qué no quieres que papá y mamá sean felices? Sebastián, mi amor, yo quiero que todos sean felices. Entonces, ¿por qué no les das el dinero? Mamá Melissa dice que tiene suficiente para comprar 10 casas. Jorge estaba grabando con su teléfono. Jorge, estás grabando a tu hijo manipulándome emocionalmente. Estoy documentando cómo te comportas con tus propios nietos. Carolina, le dije a mi nieta, ven acá, mi amor. La niña se acercó tímidamente. Es verdad que no nos amas más, abuela. Te amo más que a mi propia vida, Carolina. Y precisamente porque te amo, no voy a permitir que te usen para lastimar a la abuela. ¿Qué significa eso? Significa que algunos adultos a veces hacen cosas incorrectas cuando quieren dinero, incluso usar a niños pequeños para conseguir lo que quieren. Jorge dejó de grabar inmediatamente. Acabas de llamarme mal padre frente a mis hijos. Te llamé exactamente lo que eres, un hombre que está usando a sus propios hijos como herramientas de manipulación emocional. Eso es todo. Los niños. Vámonos. Esta mujer ya no es su abuela. Mientras se alejaban, escuché a Carolina preguntarle a su padre, «Papi, ¿qué significa manipulación?» Esa noche lloré como no había llorado desde el funeral de Fernando. Pero no eran lágrimas de derrota. Eran lágrimas de claridad. Finalmente entendía que esta batalla no era solo sobre dinero. Era sobre la clase de persona que iba a ser en los años que me quedaban de vida. Una semana antes de la audiencia judicial, Luis llegó a mi casa con la sonrisa más grande que le había visto desde que comenzó toda esta pesadilla. Señora Karina, tengo noticias extraordinarias. Rosa, la amiga de Ofelia, no solo nos confirmó la información sobre Melissa, sino que nos consiguió algo aún mejor. ¿Qué encontraron? Melissa no solo fue despedida del banco por apropiación indebida. Resulta que también está siendo investigada por el IRS por no declarar ingresos de un negocio de consultoría que manejaba bajo la mesa. Y lo mejor de todo, encontramos las facturas reales de la boda. Luis puso sobre la mesa una carpeta llena de documentos. La boda no cuesta $300,000 como decían. Cuesta $120,000. Melissa infló las cifras para hacer que pareciera que necesitaban más dinero del fideicomiso. $120,000 siguen siendo una fortuna. Por supuesto, pero más importante aún, ya pagaron la mayoría de los depósitos usando tarjetas de crédito. Están endeudados hasta el cuello esperando conseguir el dinero del fideicomiso para pagar esas deudas. Eso significa que nunca hubo una verdadera emergencia. Exactamente. Crearon la emergencia gastando dinero que no tenían, contando con que usted cedería a la presión. En ese momento sonó el teléfono. Era un número que no reconocía. ¿Señora Karina? Soy el doctor Morrison, el geriatra. Creo que necesitamos hablar. ¿Sobre qué, doctor? Sobre las declaraciones que supuestamente hice acerca de su capacidad mental. Nunca he hablado con usted ni la he evaluado. Sin embargo, alguien está usando mi nombre para sugerir que usted tiene deterioro cognitivo.
Luis me hizo gestos para que pusiera el altavoz. Doctor Morrison, soy Luis Mendoza, abogado de la señora Karina. ¿Podría explicar exactamente qué pasó? Una mujer que se identificó como Melissa García me contactó hace 2 semanas preguntando sobre síntomas de demencia relacionados con luto. Le di información general sobre el tema, pero nunca evalué ni diagnostiqué a nadie. Ahora me entero de que está usando esa conversación para sugerir que emití una opinión médica sobre la señora Karina. ¿Estaría dispuesto a testificar sobre esto? Absolutamente. Lo que esa mujer está haciendo es completamente poco ético y potencialmente ilegal. Después de la llamada, Luis y yo nos miramos con una mezcla de alivio e incredulidad. ¿Se han estado destruyendo ellos mismos todo este tiempo? Parece que sí. La codicia los hizo cometer errores tras errores. Al día siguiente llegó la audiencia. El juzgado estaba lleno, Luis y yo de un lado, Mauricio y Melissa con sus abogados del otro. Jorge había decidido no aparecer, aparentemente habiendo entendido que el caso se estaba desmoronando. El juez, un hombre mayor de aspecto severo, escuchó primero los argumentos de los abogados de Mauricio. Su señoría, estamos preocupados por una mujer de 68 años que ha sido víctima de influencia indebida por parte de personas que no son familiares. Desde la muerte de su esposo, ha mostrado un comportamiento irracional, negándose a apoyar a su propia familia en momentos de necesidad genuina. Luego Luis se levantó con una carpeta voluminosa. Su señoría, lo que tenemos aquí no es una mujer incompetente, sino una viuda siendo extorsionada sistemáticamente por familiares codiciosos que han creado una emergencia financiera artificial para acceder prematuramente a un fideicomiso. Luis presentó las grabaciones de Ofelia, los documentos bancarios que mostraban la situación financiera real de Melissa, la evidencia de las facturas infladas de la boda, y el testimonio del doctor Morrison. Su señoría, los peticionarios han mentido sobre los costos reales de sus gastos, han tergiversado opiniones médicas profesionales, han usado medios de comunicación para crear presión pública y han empleado tácticas de abuso emocional, incluyendo el uso de menores de edad para manipular a la demandada. El abogado de Mauricio trató de defender su posición, pero cada argumento se desmoronaba ante la evidencia presentada por Luis. Entonces el juez me pidió que hablara. Señora Karina, ¿tiene algo que decir en su propia defensa? Me levanté con las piernas temblorosas, pero la voz firme. Su señoría, soy Karina González, tengo 68 años, y acabo de enterrar al amor de mi vida después de 42 años de matrimonio. Mi esposo Fernando trabajó 14 horas al día durante décadas para ahorrar el dinero que está en disputa. Lo hizo no para financiar fiestas extravagantes, sino para asegurar que yo pudiera vivir con dignidad en mis últimos años. Miré directamente a Mauricio y Melissa. Mis hijos no vinieron al funeral de su padre. En lugar de consolarme en el momento más difícil de mi vida, me exigieron dinero antes de que el cuerpo de Fernando se enfriara en la tumba. Han usado a mis nietos como armas emocionales contra mí. Han mentido a los medios de comunicación sobre mi estado mental. Han amenazado con quitarme a mis nietos si no les doy el dinero inmediatamente. Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. Fernando estableció un fideicomiso con restricciones porque conocía a nuestros hijos mejor de lo que yo quería admitir. Él sabía que esto podía pasar. Y tenía razón. Su señoría, terminé. No soy una anciana incompetente. Soy una mujer de luto que se niega a ser extorsionada por su propia familia. El silencio en el juzgado era absoluto. El juez deliberó durante solo 15 minutos antes de regresar con su decisión. Después de revisar toda la evidencia presentada, esta corte encuentra que no existe base alguna para declarar a la señora Karina González incompetente para manejar sus asuntos financieros. Por el contrario, la evidencia sugiere un patrón sistemático de manipulación, extorsión y abuso emocional por parte de los peticionarios. Mauricio se puso pálido. Además, continuó el juez, esta corte está ordenando una investigación por parte de la Fiscalía sobre posibles cargos criminales relacionados con extorsión y abuso de personas mayores. Melissa se levantó bruscamente y salió del juzgado seguida por sus abogados. Finalmente, dijo el juez, esta corte está emitiendo una orden de restricción temporal que prohíbe a Mauricio García y Melissa García cualquier contacto con la señora González excepto a través de representación legal, hasta que se resuelvan las investigaciones pendientes. Cuando salimos del juzgado, sentí como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses y finalmente pudiera respirar otra vez.
¿Esto significa que terminó?, le pregunté a Luis. Esto significa que ganamos esta batalla, señora Karina. Pero más importante aún, significa que usted recuperó su dignidad y honró la memoria de Fernando. 6 meses después, cuando finalmente pude acceder legalmente al fideicomiso, tomé una decisión que sé que habría hecho orgulloso a Fernando. Usé parte del dinero para establecer la Fundación Fernando González, dedicada a ayudar a viudas y personas mayores que están siendo víctimas de abuso financiero por parte de familiares. El resto lo puse en una cuenta que garantiza mi cuidado y bienestar por el resto de mi vida. Mauricio y Jorge nunca recibieron ni un centavo de la herencia de su padre. Y aunque perdí el contacto con mis nietos, tengo fe en que algún día, cuando sean mayores y entiendan lo que realmente pasó, buscarán a su abuela. Ofelia y Luis se han convertido en mi verdadera familia. Sonia visita cada semana y juntas recordamos al hombre extraordinario que fue Fernando. He aprendido que a veces, amar a alguien significa decir no. Que protegerse a sí mismo no es egoísmo, es supervivencia. Y que la verdadera familia no está definida por la sangre, sino por el amor, el respeto y la lealtad. Fernando tenía razón en cada una de sus precauciones. Y yo tenía razón en defenderlas, sin importar el costo. Hoy vivo en paz, rodeada de personas que me aman por quien soy, no por lo que tengo. Y cada noche, antes de dormir, le agradezco a Fernando por haber tenido la sabiduría de protegerme, incluso después de su muerte.